llama a una ambulancia, llama a alguien, haz algo. Una imagen que uno nunca quiere ver como padre. Cada segundo parecía una eternidad. Y en ese momento solo me sale una frase: misericordia, misericordia. Yo recordé todo lo que había vivido y dije, Sara Ester no se puede. Estábamos aquí, literal, estábamos justo aquí. Esther estaba jugando en esta sala, en este lugar donde estamos grabando. Y Sara y yo estábamos sentados por allí en la sala. Estábamos hablando, Sara y yo, literal, sobre el día, no me acuerdo, haciendo el devocional, estábamos leyendo. Y sabíamos que Esther estaba aquí. Pero de un momento a otro, mientras hablamos unos 3-4 minutos. Yo me volteo, no veo a Esther. Y entonces yo le digo a Sara, ¿Esther está ahí? Y ella dice, no. Inmediatamente yo pensé que esa piscina tiene un cobertor y no lo habíamos cerrado. Él cerró la puerta, pero eso había quedado abierto. Entonces el primer lugar que pensé fue ese. Y yo dije, Señor, que no esté ahí. Entonces yo pensé inmediatamente y Lau me dijo, yo voy a ir a la cocina a preguntar si la han visto, y tú ve hacia allá. Yo llegué a la cocina, estaban los niños, ya había llegado la señora que nos ayuda, que estaba cocinando, haciéndoles el desayuno. Pero no estaban, yo les pregunté, ¿saben? ¿Y Esther? ¿Lo han visto a Esther? No. Y creo que es una imagen que uno nunca quiere ver como padre, una imagen que uno la ve de pronto en películas y cosas así, pero es una imagen pues muy fuerte porque yo entro y encuentro a mi hija ya flotando. Yo encuentro a mi hija, sí, ya flotando sin vida. Y entonces escucho un ruido y pues aún antes que Sara diera el grito, yo escuché un ruido y ya como que en mi corazón lo supe. Yo voy, inmediatamente yo la saco del agua y de verdad que no, o sea, esa imagen hasta el día de hoy no sé cómo explicarlo, o sea, hasta el día de hoy yo le digo, Señor, ayúdame a quitar esa imagen. Yo la alzo y llamo a mi esposo y él viene. Me pasa la bebé, yo recojo a la bebé en mis brazos y entonces Sara empieza a gritar como en el espíritu, y era un grito que ella levantaba la cabeza así y quedaba como saltando y clamando y gritando. Ella tenía como un color así verde y gris al mismo tiempo, y pues estaba con los brazos así hacia abajo, sin respirar, sin nada. La descripción clínica que me hacía Lau de la situación de la niña me hacían pensar que la niña había estado más de 4 a 6 minutos inmersa en agua, y que por tanto podía ya tener un contenido de líquido en los pulmones que producen una serie o desencadenan una serie de situaciones fisiológicas muy complejas. Y estaba Freddy afuera y él estaba muy nervioso. Me dijo, Sandra, entra rápido porque la niña se cayó. Entonces yo le dije, bueno, y yo entré rápido y desde la cocina yo escuché a la pastora gritando. Y lo único que podía decir es, resucita, resucita. Y yo hasta pensaba, ya vi por un momento preparando ya las exequias de mi hija, y yo ahí volvía y como que volvía ese clamor, y yo decía, Señor, no permitas, pero esa era nuestra realidad. O sea, por un momento mi realidad era que había perdido a mi hija,
y solo un milagro de Dios la iba a resucitar. Y entonces yo la pongo en el piso o primero en el sofacito que había ahí y empiezo a ver qué hago con ella, pero inmediatamente se me vino a la memoria lo que había sucedido con Leo hacía algunos años atrás. Hijo de uno de los 12 de mi equipo que estaban jugando basquet y ahí él tocó en un hierro que estaba con energía y él fue electrocutado y todos intentaron sacarlo, ahí estaban también recibiendo la energía, pero consiguieron sacarlo, pero ya estaba muerto. Cuando recibo a Esther en las manos y sin saber mucho la verdad la técnica ni cómo es exactamente, yo la tomo en mis brazos y empiezo a hacerle así para que ella pudiera vomitar, Y el pastor solo estaba pues ahí agachado, él no hacía nada, sino solo le soplaba en la boca, y también estaba Anita moviéndole la cara. Y la pastora solo oraba en lenguas y gritaba y gritaba. Yo seguía haciendo el masaje cardíaco, seguía haciendo la respiración boca a boca, le soplaba, pero no había nada. Y fue cuando en algún momento en todo eso llegó también la persona que nos ayudaba. Y escucho a la pastora pues orando, estaba en un clamor tremendo y el pastor está resucitando a la niña. Y yo le dije, llama a una ambulancia, llama a alguien, haz algo. Y yo me acuerdo que él estaba como buscando, luego volvió después de algunos minutos y dijo como... Y yo como que de una vez reacciono y yo entro y le digo, pastor, vámonos, pastor. Es cuando él sale, yo le pregunto, pastor, ¿hacia dónde vamos? Yo dije, donde el Señor te guíe. Escucha al Espíritu Santo, donde el Señor te guíe. Vamos para allá. Yo no encontraba a mi hija y la busqué y la encontré llorando en el baño. Me llama Mister, se murió. Lo que me cuenta Lau me hace pensar de inmediato que el tiempo que ha transcurrido y que el proceso fisiopatológico del ahogamiento ya empezó su curso, y que por tanto lo que se pudiese hacer en el hospital no iba a ser o no iba a tener un buen desenlace. Y salimos, yo creo que en todo eso había pasado como unos 15 minutos o algo así, pero es muy, muy difícil. Yo solamente escuchaba el clamor de la pastora y el pastor resucitando a la niña dentro del carro. Y en todo momento yo no paré de orar y era un clamor. Y yo dije, Señor, si tú resucitas a Esther, te serviremos. Pero si no, también te serviremos. Cuando salimos a la vía principal, yo volteo a mirar atrás, ¿sí? Y yo vi el pastor pues llevaba a su bebé en el brazo y yo la vi morada. Y me acuerdo que ahí mi esposo en el carro, yo al lado, llamo a mi mamá y ahí mi mamá contesta. Y yo le digo, ma, Sara se ahogó, Sara Esther se ahogó. ¿Yo qué? Yo no le entendía, ¿qué? Que Sara Esther se ahogó. Mami, ora por resurrección. Mi esposa ahí empezó a orar, a clamar, a gemir. Y mientras ella estaba haciendo esto, yo empecé a recordar áreas en mi vida. Por ejemplo, una persona por detrás viene, pone su mano izquierda en mi pecho, me recuesta contra el cuerpo de él, y luego yo me volteé y el hombre me lanza una puñalada tan fuerte. Cuando llegó al corazón, yo sentí que me ha traspasado todo el corazón. Y yo ya sabía que eso era muerte. Cuando llega la hora de morir, me desplomé. Pero cuando me desplomé, yo sentí que no me había desplomado, yo estaba bien. Pero estaba bien porque lo que se desplomó fue el cuerpo, pero el espíritu no se desplomó. Y ahí fue cuando clamé con todo mi corazón. Y le dije, Señor, no es posible que tú permitas esta muerte. Este es un ataque del diablo.
Él me quiere cortar antes de tiempo. Y le dije, Señor, te ruego que así como tú venciste la muerte, me des el mismo poder para vencerla en tu nombre. Cuando termino la oración, ahí volví al cuerpo. Yo pensaba por momentos, la fe de Sara, de Lau, son jóvenes con todo ese ímpetu, con un amor tan profundo por el Señor. Y yo decía, esa pérdida sería irreparable. Yo me acuerdo que mi desesperación en este momento era pensar lo que puedo ofrecer a Dios. Que salve mi nieta. Lo que puedo ofrecer a Dios por la vida de ella. Y yo sabía que no podría ofrecer nada. Yo le digo al Señor, te he servido por años. Señor, he sido fiel con mis ofrendas, con mis diezmos. Señor, no he faltado ningún domingo a la iglesia. Señor, yo he sido una esposa, de pronto no perfecta, pero he querido seguir tus mandamientos. Señor, he conocido la revelación de la sangre. Padre, he levantado un liderazgo, mujeres que predican alrededor del mundo. Pero no, eso no tenía peso. ¿Qué podía decir? Y en ese momento solo me sale una frase: Padre, Padre, misericordia, misericordia. Tú das la vida y tú la quitas cuando quieres. No vamos a cuestionar nada. Pero Padre, Abba Padre, papito, papito. Yo ya sabía que al salir del cuerpo, ella estaba volando muy alto y que lo que había vivido, esto me daba una autoridad para saber cómo contrarrestar la muerte, para saber cómo doblegar el poder del enemigo. Recibí una llamada de mi mamá donde estaba en mucha angustia diciéndome, la niña se ahogó, la niña se ahogó. Yo, ¿cuál niña? Y ella, en medio de lágrimas, en medio de la angustia, me expresó que Sara Esther se había ahogado. Y lo único que me dijo fue, ora, ora. Envié el enlace a los 12 principales de aquí, de Bogotá, a nuestros líderes de oración. Sentía que no era para cualquier persona, era para personas que tuvieran la fe para orar. Ahí yo quedé tan agradecida de ser parte de una cobertura. Yo dije, no estamos solos en esto es una cobertura, esto es una oración de todos. Y yo creo que la iglesia sintió que estaban clamando por su milagro. ¡Wow! No, o sea, una de las 12 de Miami vivió lo mismo. Entonces sabía muy bien lo que se estaba viviendo, sabía muy bien el proceso. Y ella desde el primer momento se unió a la oración porque somos amigas desde niñas. Y un día, como tú dices, uno nunca sabe lo que le espera en el día, un día así normal. Mi hermanito, que tenía 3 años, no lo encontrábamos. Empezamos a buscar en todas partes y igual, la historia parece casi idéntica. Salí al patio de mi casa y como por precaución uno mira en la piscina, pero nunca piensa que va a ser el lugar donde va a encontrar a un niño. Y ella me contaba que su hermano vomitó, pero nunca volvió. Y su rostro, su piel ya era otro color, ya estaba como gris, un color completamente diferente. Cuando mi abuelo murió, nosotros estábamos en el cuarto y yo me acuerdo que él respiró 3 veces, suspiró, y cuando dio su último suspiro, lo primero que cambió fue su color. Lo primero, inmediatamente se volvió un color gris, un color sin vida, un color que está el cuerpo, pero ya mi abuelo no estaba ahí. En la noche llegaron mis papás con la noticia que no se pudo hacer nada, que intentaron de todo, pero que no pudieron revivirlo, que los doctores decían era imposible, era ya una situación fuera del alcance de cualquier ser humano. Él no iba a poder sobrevivir. Ya al llegar al hospital, él ya estaba
sin vida. Yo tenía eso muy claro, fue algo que me marcó mucho con la muerte de mi abuelo y eso fue lo que yo vi ese día. Yo vi el cuerpo de mi hija con el mismo color. Yo dije, mi hija no está aquí, pero Dios, tú puedes hacer un milagro. Pues son momentos donde tú no tienes a quién acudir sino a Dios. Pastor Laudi Jair, padre, se conecta y yo le mando un mensaje. ¿Puedes orar? Y yo caminaba por la casa gritando. Yo decía, Padre Dios, tenga misericordia. Tú la puedes salvar. Yo no sé cómo está ni a dónde. Yo no sé lo que pasó con ella. Pero tú la puedes salvar. E ali eu chorava, orava, adorava e entregava nas mãos daquele que poderia fazer todas as coisas. Eu estava tão longe da minha neta, eu não podia tocá-la, eu não podia abraçá-la, eu não podia estar com ela naquele hospital, mas eu sabia que Deus estava com ela. Deus estava com ela naquele momento. E mais do que estar com ela naquele momento, Deus proveu a palavra profética para que o caminho fosse aberto e a vitória chegasse. Cada segundo parecia uma eternidade de lágrimas e de oração, de clamor, de dizer, Senhor, eu sei que não mereço, eu sei que não puedo obrigar-te a fazer nada. Eu não quero obrigar-te, eu sei que tu voluntad é o melhor, pero eu pido, por favor, haga um milagre, tócala. E eu me lembro que eu fui dirigindo e quando eu cheguei em casa, eu encontrei o meu marido e ele estava ali no escritório, ele chorava como uma criança diante de Deus, clamando, e eu disse para ele, amor, vai ficar tudo bem. Y empezamos fue a orar, a orar, a orar. Y mi esposo, eso habían pasado que unos 20 minutos donde ella no respondía, ella estaba morada, ella estaba gris, ella ya no estaba con vida. Yo la vi muerta. Miro el Waze y me muestra 25 minutos al pueblo. Y pues yo me bajo a todas, ¿sí? Y yo clamaba y yo decía, ella está con vida, Señor, tú vas a hacer un milagro. Pero abría los ojos y veía otra realidad, la veía sin así nada. Y espiritualmente, aunque yo estaba en Cartagena y en Bogotá, y me elevé, y yo sentí que me había puesto encima de ella, y empecé a mirar hacia abajo y a darle órdenes a Sara Esther. Y le dije, Sara Esther, te ordeno, regresa ahora mismo al cuerpo, regresa ahora mismo al cuerpo. Estuve repitiendo esto mismo por 3 minutos. Yo decía, Señor, que no lleguemos al hospital y ella esté así, porque se la llevan y ahí ya uno no tiene control, pero yo decía que cuando lleguemos ya esté con vida, si hay vida y esperanza. De un momento a otro ella como que hace... La primera vez, fue la primera vez, ella no había hecho nada, no había ninguna señal de nada, su cuerpo completamente desfallecido. Yo no quería mirar, yo estaba en esa lucha entre la fe y la lógica, y abro mis ojos y veo que su color empieza a cambiar y veo que ella empieza a hacer como una fuerza como para volver. Y yo era, vamos Sara Esther, vamos, como que en ese clamor, y ella como que empezó a intentar, pero todavía no respiraba. Y cuando finalmente ella hace algo y ella es que da un llanto, pero fue de 0 a 100. Yo le dije a Sara, amor, está volviendo el color, respiró. Entonces ella respira en algunos segundos ella empieza a llorar. Entonces fue ese momento tremendo porque fue ver cómo la niña en ese momento resucitó. Cómo en ese momento la niña comienza a llorar. Y ya con ella empieza a llorar, nosotros mucho más empezamos a llorar mucho. Y la pastora pues empieza a gritar, papá, la niña resucitó. Yo dije, aleluya, Dios hizo el milagro, Dios hizo la obra. Y eso fue eso sí me puso de rodillas. Yo daba gracias a Dios y me quedé ahí en el piso dando gracias. Uf,
un alivio, un descanso, y yo empiezo a llorar y yo digo, Señor, gracias, gracias porque Sara Esther volvió, ella volvió. Y ahí fue otra batalla de fe. Entonces, cuando ya recibo la noticia de que se recuperan los signos vitales y que logran percibir tanto respiración como pulso, lo siguiente que pienso es en que era muy probable que hubiese ya un daño cerebral instaurado. Y el doctor, por tratar de consolar a mi madre, le dice, pues aunque por algún motivo se pudiera haber salvado, él hubiera quedado toda la vida en condición vegetal. O sea, él no, después de estar tanto tiempo sin oxígeno al cerebro, él no iba a ser el mismo. Era imposible. Y bueno, por eso cuando recibo la llamada, yo sabía cómo la historia podía ser. Yo sabía el fin de esa historia sin Dios, yo la conozco ya. En algún momento ella después abre los ojos, pero estaba ida, estaba muy afectada. Entonces ella abría los ojos, pero no me miraba a mí, por el choque, por todo. Y es más, sus brazos entonces quedaron muy duros, así, y sus piernas también, y temblaba, pero no se movía y no nos respondía, no daba ninguna señal de nada. Yo empecé a orar en el piso y decía, gracias Señor que la salvaste, pero por favor no permitas que ella quede con consecuencias. Y en todo eso íbamos de camino rapidísimo a una clínica en un pueblito. Llegamos allá sin zapatos, yo salí del carro, entramos en la clínica, les dijimos, y lo primero que hicieron fue, le tomaron una radiografía, y los doctores dijeron, bueno, la buena noticia es que ya el agua salió de los pulmones, hay poquísima, sino nada o poquísima agua. Entonces, ahora tenemos que ver cuáles van a ser las consecuencias. De hecho, la resonancia mostraba ya que había signos de edema cerebral, de inflamación, de líquido dentro del tejido cerebral, que, como lo expliqué hace un momento, puede estar relacionado con algún nivel de sufrimiento del tejido del cerebro, de las neuronas, y algún proceso inflamatorio que hace que aumente el tamaño del cerebro por acumulación de líquidos. O sea, había signos de edema, de inflamación cerebral. Era como que no se hubiera completado la sanidad, por decirlo así. Pero nosotros tuvimos la seguridad de que Dios ya lo había hecho totalmente. Ella no había regresado en sí, entonces había un panorama todavía un poco oscuro de que sí regresó, pero regresó con secuelas. A mí me dio mucha fe ver la fe de mi padre. O sea, porque mi papá decía... Ya Dios se va a encargar de todo. Él va a proteger a Sara Esther. Y como que me dio esa tranquilidad. Y yo entendí, si Él me ha salvado a mí, también tiene que salvar a Sara Esther. En todo eso duramos como que 1 hora más o menos ahí en esa clínica, y dijeron, mira, aquí no tenemos lo suficiente para poder cuidar de ella, para poder atenderla, vamos a trasladarlos a Bogotá. Yo creo que el Señor, en su infinita misericordia, no deja que pasemos estas luchas solos. Y éramos los demás pastores que podíamos abrir nuestros labios, orar, interceder, porque no fue fácil, todos estábamos en diferentes cosas. Y yo estoy en el carro y yo me conecto un momento a esta intercesión, y yo quedé tan impactada de ver cómo clamaban como si fuera su propia hija. Y era el momento donde Sara Esther estaba con su cuerpo rígido, no paraba de llorar, y ella nos decía, oren para que no tenga daños cerebrales, para que ella reaccione, responda. Y ahí fuimos uno a uno, levantando un clamor, levantando una oración. Y ahí en el carro, yo, Señor, y dame una señal de que Sara Esther va a estar bien. Sara Esther, de todos mis hijos, es la única que chupa dedo. Todos usan el chupo. Y ella tiene una forma muy particular, porque ella chupa el dedo y se pone su manito acá y luego se lo cambia. Y es algo que ella lo hace.
Entonces yo oré por una señal, pero no sabía cuál, no sabía qué pedir. Y entonces vamos llegando a la clínica y cuando llegamos a la clínica, obviamente reciben a Esther, empiezan a cambiar los canales que le habían puesto, empiezan a examinarla, ella está todavía muy afectada. En ese momento que la están pasando a la camilla, ella muy débil así, yo me acuerdo que temblaba su bracito, se pone el dedito en la boca y trata de poner así la manito aquí. Y empezamos a llorar de gratitud porque nuestra hija volvió en sí. En ese momento sabíamos que Esther estaba bien y que todo iba a estar muy bien, que el Señor había respondido nuestras oraciones y había resucitado a Esther. Dios respondió por su misericordia, y ahí yo ya tenía la plena convicción de que Sara Esther estaba 100% sana, ni una secuela. Pues los pastores sí dicen, no, la niña, yo le pregunté al pastor y me dice, no, la niña no tiene ningún daño en su cerebro. Entonces, pues fue una alegría. Después estaba en UCI, estaba en cuidados intensivos, la estaban tratando como un caso súper grave porque fue súper grave, pero era la más saludable de todos los pacientes en UCI, estaba perfecta. Pues para mi sorpresa también, pasados unos días después de muchos procedimientos médicos y atención, encuentro que la niña pues restablece su funcionamiento normal, que empieza a llorar, que empieza a alimentarse, que empieza a interactuar con la familia, y pues la mayor sorpresa es a los pocos días es dada de alta. Y en ese momento Sara y yo nos arrodillamos ahí delante de los doctores y decíamos, Señor, gracias, porque tú has hecho lo que ningún hombre pudiera haber hecho por nosotros. Entonces yo siempre digo, el Señor nos la dio y el Señor nos la devolvió. Cuando ya fuimos a visitarla al hospital y ver cómo estaba ella, ese gozo, esa alegría. Yo sé que realmente Dios hizo con nosotros algo grandioso. Además, por ver mi nieta perfecta, ver mi nieta con toda la bendición que un niño tiene en esta edad. Hoy creo que el Señor se nos manifestó como el Dios que resucita a los muertos. Nos dio esa revelación. Creo que uno dice, yo sabía orar antes, o uno leía los versos que dicen que el Espíritu ora con gemidos indecibles. Yo no sabía lo que era eso hasta ese momento. La pastora cuenta algo y es que ellos pasaron el valle de sombra de muerte. Y yo le dije a mi esposa, yo pasé con ellos ese valle de sombra de muerte. Entonces fue un tiempo muy tremendo donde pues aún mi vida cambió en muchas cosas. Sí, mi vida cambió pues en el sentido también de cómo orar y cómo pedirle al Señor. Y nada, pues fue duro ese momento. Y pues bueno, ellos representan una bendición para mí. Esto nos muestra que no hay nada imposible para Dios. La época de los milagros, de que no importa la esterilidad o la prueba que tú estés viviendo, es como que yo te prometo que voy a ser tu padre. Y en el momento en que lo necesité, clamé, invoqué el nombre de Él, y Él vino y me respondió. Então eu aprendo muito que quando nós pensamos que estamos abençoando a vida de outros, Deus usa também todo esse contexto para abençoar a nossa vida e para derramar das suas bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre aquilo que temos necessidade. O Senhor é bom. La doctora nos había dicho el segundo día que una semana antes había llegado un niño que se ahogó con una bolita y dijo, y no pudimos hacer absolutamente nada por él. Habían llegado otros niños que lograban mejorar, pero 2-3 días después se morían de la nada. Y ella decía, no sabemos cómo está sucediendo eso, pero ella es la niña milagro. Pero a pesar de la circunstancia, del ahogamiento, del tiempo de inmersión y de los hallazgos en la resonancia, para mi sorpresa, pues el desenlace fue favorable. La niña sobrevivió, la niña funcionalmente está totalmente activa
y no quedó ningún tipo de secuela. Y uno ve que a veces una prueba no es que Dios esté en contra de uno, es que Él nos quiere direccionar para que sepamos que siempre detrás de todo hay una bendición superior en medio de cualquier prueba. Porque hasta los mismos doctores se dieron cuenta que lo de Sara Esther fue un milagro. Solo tú puedes, solo tú. Solo tú puedes, solo tú. Solo tú puedes, solo tú. Solo tú.